Doctor, eh, empezamos, me parece, Marco. Buenas Sí, noches. sí. ¿Así? Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Fiorella Coari Ramos y seré moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Elías Puelles, el cual tratará el tema de litigación oral y prisión preventiva. El doctor Elías Puelles es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Fue ex-trainer, coordinador de la American Bar Association Rule of Law Initiative. Fue profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, transmitiré estas dudas a nuestro ponente. Agradecer al doctor Ricardo Elías Puelles por la gentileza en aceptar la invitación. Sin más que agregar, le doy el pase para que inicie con la disertación. El público es suyo, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Pero antes de que me dejes, querida Lisbeth, te voy a pedir la función de compartir pantalla, porque tengo la presentación para proyectar. Sí, solicítela, la va a aceptar. Ya está, ya la vi. Muy bien, ahí está. Listo, ahora sí, muchas gracias Lisbeth, muchas gracias a Marco Antonio por la invitación y a todos los amigos y colegas de ACODEM, el derecho en serio. Me gusta mucho su lema. Bueno, lo que vengo a comentarles no es una reflexión sobre la prisión preventiva, sobre los requisitos, sobre los elementos, sino vengo a invitarlos a reflexionar sobre las técnicas de litigación oral aplicadas o aplicables en las audiencias de prisión preventiva. Entonces, la exposición no será una exposición teórica sobre los elementos que, de acuerdo al programa, he visto diferentes expositores los han venido abordando durante el día de ayer y el día de hoy, sino sobre otros temas. Es cómo los litigantes, sean fiscales, sean defensores, nos preparamos para realizar un requerimiento o para defendernos de un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, estas van a ser cuestiones que se van a abordar en esta exposición. Y lo primero que debo de preguntarnos es si es que estamos realizando, y esta es la pregunta, un litigio persuasivo en un sistema en el que nos requieren la valoración racional de la prueba, en un sistema en el cual nos requieren la motivación de las decisiones judiciales, y tendríamos que preguntarnos si es que el litigio que hemos estado aprendiendo, el litigio que desarrollamos o el litigio que enseñamos es afín a este tipo de este sistema. Y lo que les digo es algo, desde mi punto de vista, bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos preparando o nosotros conseguimos el litigio como un instrumento únicamente de persuasión, nos estaríamos, desde mi punto de vista, alejando de lo que el ordenamiento, por lo menos el ordenamiento penal peruano, exige. Yo entiendo por persuadir, esto es una decisión subjetiva, una decisión que no es controlable por los operadores, una decisión en la cual priman las emociones, priman los sentimientos más que la razón jurídica. Bien, eso no significa que el litigante vaya, sea un robot y que sencillamente no tenga sentimientos, no tenga miedos, no, eso es otra cosa y ahora la vamos a ver. Lo que trato de decir o lo que trataré de sostener en esta exposición es que debemos de capacitarnos y poder identificar cuándo un litigante está utilizando las emociones, cuándo un litigante está abusando de los sesgos judiciales o cuándo un juez está siendo inducido en ello para tomar una decisión. Eso es, y espero que sea un aporte, porque aquí vamos a ver
No se trata de concebir la litigación oral como oratoria. No se trata de concebir la litigación oral como yo me golpeo el pecho ante el juez. No se trata de concebir la litigación oral como yo grito, yo tiro los papeles, yo hago un escándalo, yo hago un show. No, eso no es litigación oral. Primer punto, las emociones. El profesor Francisco Ferrer Arroyo, de hecho es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, tiene un texto bastante interesante sobre el cual discrepo en varios puntos, pero que permiten generar el debate. Y él analiza diferentes instrumentos de persuasión de los litigantes. Y acá he recogido una frase suya que me parece bastante interesante. La persuasión puede incrementarse por medio del mensaje que evocan emociones fuertes, especialmente el miedo. Muy bien, y arrancamos así. La persuasión puede incrementarse por medio de mensajes que evocan emociones fuertes, especialmente el miedo. Si yo fuera un abogado, si fuera un litigante en el cual, si fuese un litigante que busca enseñarles a persuadir, yo les diría que en una audiencia deberíamos evocar estos sentimientos con frases como las siguientes. Señor magistrado, si usted deja en libertad al imputado, ¿qué dirán los medios? ¿Qué dirá control interno? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá la familia de la víctima? ¿Qué dirá? Etcétera. ¿A qué estoy apelando? ¿Estoy apelando a razones jurídicas o estoy apelando a emociones? Y la respuesta es, estoy tratando o estoy trayendo a colación las emociones. Por eso es que aquellos que perciben, enseñan o litigan desde un punto de vista persuasivo van a utilizar, van a utilizar diversas herramientas como las emociones para transmitir el mensaje. Yo no me afilio a esta tesis y creo que un sistema en el cual buscamos tener una decisión racional, que valore la prueba de manera coherente y racional, no se puede dejar llevar por ello. Otro ejemplo, ¿quién se hará responsable, señor magistrado, si huye el imputado y nunca más los volvemos a ver? Ya esta fiscalía ha pedido prisión preventiva, pero estará en manos del Poder Judicial que acate la regla. Nuevamente, ¿qué estamos evocando? Estamos evocando el miedo para justificar la prisión preventiva. Y yo me preguntaría, ¿es esto correcto? ¿Es esto que en una audiencia un fiscal, y ahora también vamos a hablar de los defensores, pero es correcto que un fiscal evoque este tipo de sentimientos para justificar un pedido tan grave como prisión preventiva? Y yo sostengo que no es así, que no es correcto. Entonces el litigante tiene que saber identificar cuando su contraparte, incluso el juez también tiene que identificar cuando los litigantes están utilizando estas herramientas como instrumentos de persuasión. Porque aquí no estamos dando argumentos jurídicos. Aquí lo que yo estoy tratando de hacer es ir a las emociones del juez para obtener un pronunciamiento a mi favor. Primer punto. Segundo ejemplo. Percepción de similitud. Y nuevamente aquí menciono el mismo autor. Tendemos, miren ustedes lo que es la percepción de similitud. Ahí me comí la I, similitud. Tendemos a aceptar con mayor facilidad la historia de aquellos con quienes compartimos valores, gustos, actitudes y estilos de vida que aquellos con los que no los compartimos. Miren, percepción de similitud. Tendemos a aceptar con mayor facilidad la historia de aquellos con quienes compartimos valores, gustos, actitudes y estilo de vida. Nuevamente, este es un instrumento para persuadir a un operador judicial. Este no es un instrumento de corte jurídico. Yo no estoy aportando medios de prueba, yo no estoy discutiendo sobre estándares de prueba, yo no estoy discutiendo sobre los hechos, no estoy discutiendo sobre la calificación jurídica, no estoy discutiendo sobre los elementos que componen o que se exigen para pedir prisión preventiva. Pero en las audiencias lo estamos viendo. El investigado, señor magistrado, es un profesional que al igual que usted y yo, trabaja dignamente. ¿Qué estamos haciendo?
Lo que estamos haciendo es tratar de persuadir al juez bajo la percepción de similitud. Nuevamente, los litigantes debemos estar en condiciones de detectar que ese no es un argumento jurídico, que lo que está tratando de hacer el abogado, el fiscal, el defensor, quien sea, es persuadir yendo a herramientas que no son controlables. Otro ejemplo, la víctima de este crimen es una joven que tiene la misma edad que la hija de cualquiera de los presentes. ¿Qué estamos haciendo? Percepción de similitud. Tendemos a aceptar con mayor facilidad la historia de aquellos con quienes compartimos valores, gustos, actitudes y estilos de vida. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar en estos ejemplos la empatía, las similitudes, para generar un diálogo, para generar lo utilizamos para persuadir a nuestro interlocutor. Esto es para persuadir al juez. Y yo me pregunto, ¿es esto lo que realmente queremos? Yo como fiscal realmente quiero persuadir al juez para que dicte una prisión preventiva. Yo como abogado defensor realmente quiero persuadir al juez para que rechace el pedido presentado por el Ministerio Público. No estamos en un tipo de audiencia en el cual sencillamente personas ajenas al derecho resuelvan. Estamos en un sistema en el que se exige que la decisión sea razonada y que exige que la decisión sea motivada, porque cualquiera de las dos partes la debe impugnar. Entonces, queridos amigos y queridas amigas, a manera de reflexión, hasta miren, llevamos 10 minutos. De estos 10 primeros minutos es, cuando estamos hablando de litigación oral, tenemos que empezar a discernir y diferenciar qué tipo de argumentos estamos trayendo, qué es lo que realmente queremos hacer en una audiencia. Tercer punto, sesgos. Los operadores, fiscales, policías, abogados defensores, jueces, procuradores, tienen sesgos y esto es algo natural. Por ejemplo, la doctora Lisbeth, me parece, o quien realizó la presentación, decía, Ricardo Elías es presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, es presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, por ejemplo, profesor de posgrado en la Católica y en la Pacífico. Y esto es así. Pero miren ustedes no se han cuestionado sobre ello. Ustedes, en cuanto escucharon la presentación de la hoja de vida, no fueron a Google a buscar mi nombre, a ver si es que esto es así. No creo que al momento que reciben los flyers, los banners, los anuncios, se estén cuestionando y estén cotejando que la información que les está proporcionando los organizadores sea la correcta. ¿Y esto por qué? Porque existe lo que se conoce como un sesgo de veracidad. Esto es, las personas en general tendemos a juzgar como verdaderas las declaraciones. Es decir, aceptamos y damos por cierto que esto es correcto. Sesgo de veracidad. Y no, esto no es oratoria, estamos trayendo herramientas de la psicología para explicar cómo funcionan las audiencias y hacia el final cómo podríamos mejorar el litigio desde un punto de vista mucho más racional. Entonces, primer punto, sesgo de veracidad. Sin embargo, vamos a ver que así como existe el sesgo de veracidad, también tenemos en algunos casos la tendencia de algunas personas, de algunos operadores, a considerar que las declaraciones, que las afirmaciones que se dan son falsas. Sesgo de veracidad, tiendo a pensar que lo que me están diciendo es correcto. Sesgo de mendacidad, tendencia a considerar que esto es falso. Por ejemplo, ¿en qué caso? Digamos que una persona va a declarar a nivel policial o a nivel fiscal y el fiscal o el policía, en cuanto escucha, piensa, porque esto no lo exterioriza, piensa, esta es su coartada. No, esto no ha pasado así. No, acá seguramente su abogado defensor le ha dicho que responda de esta manera. Si es que el operador piensa de esta manera, es porque tiene un sesgo de mendacidad. Y nosotros como operadores no debemos, discúlpenme, nosotros como operadores no debemos de incentivar o abrir estos sesgos, sino tenemos que capacitarnos para poder identificar y luchar contra los sesgos que como personas tenemos. Miren ustedes, si el juez al momento de dirigir una audiencia de prisión preventiva dice,
Lo que el abogado señala parece una coartada del imputado, significa que tiene un sesgo de mendacidad. ¿Ven? Es importante conocer sobre psicología, es importante conocer sobre algo más que litigación desde un punto de vista de la oratoria. Necesitamos empezar a capacitarnos en estos temas. Y miren ustedes lo importante que es. ¿Por qué? Porque sin psicología, lo único que nos quedan son técnicas vacías de significado. Si es que al momento de empezar a capacitarnos nos enseñan, por ejemplo, en las simulaciones o en los concursos, se incentiva de repente decir, señor magistrado, en este caso no se puede dejar de administrar justicia porque la víctima es un menor, la víctima sufrió agresiones, la víctima es una mujer desprotegida por la sociedad. Lo que estamos haciendo es apelar a los prejuicios, a los sesgos y a las todo lo que hemos visto, a las percepciones que existen, a los temas de persuasión. Entonces, lo que les propongo es, hay que capacitarnos de otra forma. Y es posible hacerlo. Porque no deberíamos capacitarnos para persuadir como herramienta, como instrumento central. Tampoco deberíamos capacitarnos para aprovecharnos de los sesgos judiciales. Deberíamos capacitarnos para litigar en un sistema racional. Entonces, la pregunta que debemos de responder es, ¿cuál es el objetivo del litigio en nuestro país? Estoy hablando de Perú. Ahí escuché al profesor Llobet, la última parte de su intervención. Estoy hablando de el litigio en nuestro país, en Perú. Y el objetivo del litigio en nuestro país es acercarnos a la verdad. No estoy proponiéndolo, estoy describiendo lo que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República, ya han desarrollado. Miren ustedes, nos transportamos 10 años hacia atrás y veremos que en la sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad 024 del 2010, ya el Tribunal Constitucional señalaba que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad. Y miren ustedes la importancia de ello. Porque si el objeto del proceso en su conjunto es la búsqueda de la verdad, aquellos instrumentos que buscan persuadir, debemos mirarlo por lo menos de forma crítica y concientizarnos y decir, ok, yo como fiscal, yo como abogado defensor, ¿cómo podría litigar en un sistema que me exige ello? Y la respuesta va a ser, si es que el sistema me está exigiendo acercarnos a la verdad en cada una de las decisiones que se adopten a lo largo del proceso, significa que el sistema me está exigiendo ampliar la base de conocimientos del juez. ¿Y cómo amplío la base de conocimientos del juez? A través de la actuación de pruebas. Por eso es que en la sentencia plenaria casatoria 01 del año 2000, en la sentencia plenaria 01-2017, donde se refieren a los estándares de prueba, ya estamos viendo que nuestro país cada vez va avanzando en este tema. Estándares de sospecha simple, sospecha inicial, sospecha grave. Ok, eso significa que estamos desarrollando poco a poco estos criterios jurisprudenciales. Y no solamente el Tribunal Constitucional. De hecho, si apuntamos hacia la Corte Suprema de nuestro país, vamos a ver la casación 591 del año 2015, esto es pronunciamiento emitido por la Sala Penal Permanente, nos informan que también para el Poder Judicial la búsqueda de la verdad es una de las finalidades esenciales en un Estado constitucional de derecho. Casación 591 del 2015, caso de Huánuco. Ahora, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en senda jurisprudencia, y acá les traigo un par de ejemplos, 1014-2007, pronunciamiento de habeas corpus, del 2003, 1934, que existe un derecho constitucional a la prueba.
ofrecer, admitir, actuar, valorar y motivar de manera razonadamente las decisiones de un juez. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el litigio en las audiencias de prisión preventiva? Es que si es que ya nos están exigiendo cumplir con determinados estándares probatorios desde la sentencia plenaria casatoria 01-2017 en adelante, yo como fiscal, yo como abogado defensor, tengo que preocuparme en preparar un litigio adecuado a lo que los tribunales de justicia de mi país están esperando de ellos. Entonces, claro, me podrían decir, pero en una audiencia de prisión preventiva, nosotros no estamos actuando pruebas y en efecto no lo estamos actuando. Pero sin duda, el juez va a tener que realizar la valoración cuando digan existen graves y fundados elementos de convicción que acreditan con determinado grado de verosimilitud, sospecha grave, de la comisión del posible delito, ya estamos adelantando un aspecto relacionado a la valoración de la prueba. Y por eso es que nosotros, particularmente, nos afiliamos a las enseñanzas del profesor Tarufo, debemos concebir, o propongo, que concibamos la prueba como instrumento de conocimiento, no como un instrumento de persuasión. No estoy yendo a buscar que el juez llore con lo que estoy diciendo, no estoy buscando generar miedo, no estoy buscando incentivar los sesgos, sino, aquí viene el segundo punto que quiero remarcar. Las audiencias previas al juicio oral tienen un objetivo, cada una distinta a la otra. El profesor Neira Flores hizo una interesante relación de los diferentes tipos de audiencia de prisión, de audiencias previas al juicio oral y encontró que habían más de 60 audiencias previas al juicio oral. Entonces, tenemos que prepararnos para ello. Y ojo, el hecho que hayamos migrado, que hayamos pasado de un sistema escrito a un sistema oral, no significa que hemos hecho un tránsito a un sistema persuasivo. No, lo único que significa es que ahora en la audiencia se van a exponer las razones, pero eso no significa que yo como litigante deba capacitarme en temas de persuasión. No. Ahora bien, si la prueba es conocimiento, entonces, ¿por qué empleamos las técnicas de litigación oral desde un punto de vista persuasivo? Y eso es algo que todavía debemos analizar. Ahora, bien, avancemos. Les dije, esta no es una charla sobre los elementos del pedido de prisión preventiva, sino que nos aporta la litigación oral. Y algo que nos aporta la litigación oral, que me parece que poco a poco hemos ido olvidando, es más, incluso he escuchado a profesores de litigación oral que confiesan, entre comillas, que ellos han abandonado algunas herramientas como la que a continuación voy a describir. Y eso sí me parece grave. Me parece grave ¿por qué? Porque miren ustedes, la profesora Leticia Lorenzo, sin duda una magistrada y una catedrática de primer nivel, en un libro llamado Manual de Litigación Oral, Manual de Litigación de la colección Binder, lo recomiendo altamente, toda la colección en general. Ella señala que actualmente existe un problema en la región. Y el problema es que hemos transformado el litigio en una audiencia de prisión preventiva. Y la hemos convertido en un mini juicio. ¿Qué significa esto? Que estamos tratando de discutir como si fuese un juicio oral los graves y fundados elementos de convicción. Réplica, dúplica, yo tengo que agregar que temas de fiabilidad, no es fiable, no es confiable, no. Si es que estoy realizando y si es que al analizar el debate de una audiencia de prisión preventiva, la principal discusión gira en torno a los graves y fundados elementos de convicción, es porque estamos convirtiendo, de repente, este tipo de audiencias en un minijuicio. Recordemos que lo más importante, no lo único, pero lo más importante, son las razones por las cuales se tiene que dictar la prisión preventiva. Y dentro de esas razones está principalmente, por ejemplo, el peligro de fuga, por ejemplo, el peligro de obstaculización procesal. Muy bien, las finalidades de esta audiencia nos dice la profesora Lorenzo, y también las recomiendo de la profesora Alejandra Aliut,
que se llama Audiencias Preliminares, también de la colección Binder. Las finalidades de esta audiencia son completamente distintas a la del juicio oral. Y esto es correcto, y esto es así. A veces lo que estamos viendo en las audiencias de prisión preventiva son discusiones totalmente ajenas a una audiencia cautelar. Estamos de repente cuestionando aspectos relacionados a la tipicidad y nos centramos únicamente en ello. Sí, seguramente si hay alguien de Perú dirán, sí, pero la casación de Loreto señala que, que también podemos cuestionar aspectos relacionados a la tipicidad. Está bien, lo que yo estoy diciendo es, hay que encontrar cuál es el objetivo de cada una de las audiencias, de cada caso en particular. Y miren ustedes, y aquí viene. Schopenhauer tiene una frase muy interesante que a mí particularmente me gusta porque resume esta herramienta que vamos a recordar, porque seguramente todos lo saben. No hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Nuevamente, no hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. ¿Y esto por qué? Porque si no tengo una teoría del caso, no estoy preparado para realizar un buen debate. Porque no puedo identificar cuáles son los elementos fuertes que tengo que defender, cuáles son los elementos débiles de mi contraparte que tengo que atacar. Sí, seguramente ustedes dirán, bueno, yo tengo años de experiencia litigando y nunca he hecho mi teoría del caso. Yo los invito a ver esto desde otro prisma. La teoría del caso, amigos, tengo un texto, si desean se los puedo compartir, se llama No todos los caminos conducen a Roma, la importancia de la teoría del caso y su enseñanza desde un punto de vista pedagógico. Miren, la teoría del caso es una herramienta metodológica y no más que eso. Nada más, eso es la teoría del caso, es una herramienta metodológica. Sí, claro, me va a permitir adoptar decisiones estratégicas a lo largo del proceso. ¿En qué momento pediré audiencia de prisión preventiva? ¿En qué momento cuestionaré a través de una audiencia una excepción de improcedencia de acción? ¿En qué momento cuestionaré de repente una cuestión prejudicial, previa, etcétera? Pero si no tengo una teoría del caso clara, si es que no sé hacia dónde estoy apuntando, sencillamente me voy a perder. Y sé que existen muchos detractores de la teoría del caso, pero yo les voy a decir que la teoría del caso es bastante útil. Si yo proporciono una afirmación como la siguiente: Juan engañó a Pedro, y imaginemos que este es un caso de estafa, y si no tuviera una teoría del caso, eso es, si no tuviera un desarrollo de proposiciones fácticas y medios de prueba, difícilmente podría evidenciar cuáles son o qué actos de investigación tengo que realizar para acreditar esta conclusión. Y esto lo traduzco de esta forma. Esta es una teoría del caso. Bueno, es una parte de una teoría del caso. ¿Ven? Ahí tengo mi proposición jurídica. Juan engañó a Pedro. Listo. Tengo mis proposiciones fácticas. Juan le dijo que era accionista de Tierra Andina, por ejemplo, una empresa. Juan no es accionista de la empresa. Juan le dijo que su empresa no tiene problemas crediticios. La empresa acumuló deudas y ha sido reportada. Juan le dijo que su oficina está en la Avenida Largo en Miraflores. En esa dirección no opera la empresa. Miren ustedes, ahí yo lo que he hecho es desarrollar las diferentes proposiciones fácticas que me llevan a la conclusión de Juan engañó a Pedro. Por eso digo, esta es un instrumento, una herramienta metodológica. Es un tema de cómo ordeno mi caso. Nada más. No significa que yo vaya a llevar esto y lo proyecte ante el juez, o que el juez me diga, señor magistrado, señor fiscal, señor abogado defensor, explíqueme su teoría del caso, expóngame su teoría del caso. No, es sencillamente un instrumento metodológico. Y miren ustedes, en la tercera columna, donde aparecen medios de prueba, en nuestro caso sería fundados y graves elementos de convicción, de repente, están cada uno de los elementos que yo tengo para acreditar las afirmaciones que estoy diciendo. Juan le dijo que el accionista de la empresa Tierra Andina. Ok, muy bien. ¿Cómo puedo acreditar ello? Declaración de Pedro y declaración de María, que es socia de Pedro. Juan no es accionista de la empresa. Listo. ¿Qué tengo? Tengo la partida registrada de la empresa. Como vemos, esto me permite ir identificando y saber qué proposiciones fácticas tienen algún tipo de respaldo probatorio y cuáles no. Punto. Y eso lo necesito
en trabajar también en una audiencia de prisión preventiva. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo digo, Juan influirá en los testigos, esto es, estoy trayendo como un punto a discusión en la audiencia el peligro de obstaculización, esto es una conclusión. Eso es la conclusión que esperamos a la cual debe arribar el juez a partir de nuestros argumentos. Lo que debería hacer entonces sería, yo como fiscal, desarrollar qué proposiciones fácticas me permiten acreditar que uno influirá en los testigos. Y no solamente ello, sino también qué elementos tengo para acreditar esa afirmación o esas afirmaciones. Entonces, podemos trasladar el desarrollo, el litigio, utilizando la teoría del caso. Y créanme que es importante y créanme que sirve. En diferentes audiencias de medidas de coerción, lo he utilizado y sencillamente ha resultado de manera correcta. Porque nuevamente, esto es un instrumento metodológico. Nada más. Punto número 4. Repensando las técnicas de litigación oral. Hay un texto, de hecho un pequeño trabajo de investigación sobre el litigio en un sistema racional que está a punto de ser publicado en una obra colectiva con unos compañeros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y con profesores de la región que han trabajado temas relacionados a la prueba. Esta semana, espero, esta semana o la próxima semana estaré anunciando la publicación ya y demás. Entonces, en este trabajo de investigación estuve revisando, de hecho hace bastante tiempo, aspectos relacionados a la psicología. Y decía, a ver, hay algo más que solo técnicas de litigación oral. ¿Y qué cosa? Es lo que hemos olvidado. Lo que hemos olvidado muchas veces en las audiencias es que estamos hablando de actos de comunicación oral. Cuando el fiscal presenta un requerimiento de prisión preventiva, cuando el abogado defensor solicita que se rechace este pedido de prisión preventiva, estamos hablando siempre de actos de comunicación oral. Y desde la teoría del lenguaje podemos decir que son actos ilocucionarios, asertivos y directivos. Actos ilocucionarios, esto es, diferenciando de los locucionarios o los perlocutorios, es porque estamos presentando ideas esperando obtener un resultado a nuestro favor. Actos ilocucionarios. Y son asertivos porque estamos ambos, tanto la fiscalía como la defensa, pretenden afirmar proposiciones verídicas. Esto es, están sosteniendo que lo que afirman, discúlpenme, que lo que afirman es verdadero. Y si lo que están pretendiendo hacer es, estoy trayendo estas afirmaciones, significa que tienen, ¿qué cosa? Respaldo probatorio. Por eso es que yo decía al inicio, el litigio no es solo persuasión. El litigio es algo más que eso, mucho más que eso. Y es directivo, ¿por qué? Porque es una propuesta dirigida a sustentar una petición que puede ser concedida o puede ser negada. Bien, entonces veamos como el sistema de comunicación nos dicen que el requerimiento de prisión preventiva, los argumentos de la defensa son actos ilocucionarios, asertivos y directivos. Pero lo que pasa, queridos amigos y amigas, es que entre lo que el fiscal dice y lo que el juez entiende, lo que el defensor dice y lo que el juez entiende, hay muchas posibilidades de confusión. Miren ustedes, entre lo que creo decir, lo que digo, lo que escuchas, lo que crees entender, hay más de 5 o 6 posibilidades de tener errores. Y si yo les diría, por ejemplo, y les muestro esta imagen, yo les diría, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Y algunas personas dirán, estamos viendo una persona, a un hombre, algunos o algunas dirán a un hombre guapo que está insultando al público. Muy bien. De repente hay algunos que dicen, no, es el príncipe insultando a los periodistas. O de repente alguno dice, es un príncipe que está saludando a las personas. Pero si vemos una imagen distinta, vamos a ver que no está insultando a nadie. En realidad vamos a ver que está sencillamente señalando el número 3. Y la imagen es distinta. ¿Y por qué trato de dibujar lo que quiero decir?
Porque el profesor Daniel González Lagier nos dice, y esto no solamente se aplica a la declaración de los testigos, sino también a las actuaciones o a las discusiones que se vierten en una audiencia. Existen lo que son hechos externos, acontecimientos empíricos que realmente han ocurrido, pero miren, y aquí viene lo importante. Les recomiendo el texto del profesor Daniel González Lagier, es la cuestión facti. Hechos externos, lo que sucedió. Hecho percibido es el conjunto de datos o impresiones que el hecho externo causa a nuestras impresiones. Y el hecho interpretado, esto es como esas impresiones son interpretadas por nosotros. Pero miren, aquí, en un sistema de comunicación, y no solamente estamos hablando de los testigos, sino también incluso en una audiencia, pueden haber problemas de percepción. ¿Por qué? Porque de repente si el juez está distraído en una audiencia, va a tener problemas de percepción, porque aquí va a estar relacionado a qué? A lo que escucha, a lo que mira, a lo que atiende. Problemas de percepción. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer problemas de interpretación. Entonces, de repente, yo en una audiencia de prisión preventiva estoy diciendo A y el juez ha entendido B. Y tendríamos que ver cuál es el problema. Si el problema es en cómo el juez está interpretando lo que yo estoy diciendo, o si de repente el juez no está percibiendo de manera adecuada lo que yo estoy diciendo. En uno, de repente es por la técnica que estoy utilizando. Quizás estoy hablando muy bajo, quizás estoy hablando muy rápido, quizás estoy siendo muy confuso y genero problemas de percepción. O de repente la información que he brindado es información correcta, pero el juez la está interpretando de una manera distinta a lo que yo espero. Todos estos problemas de percepción y de interpretación se solucionan a través de las técnicas de litigación oral y sin duda conociendo psicología. El conde de Molk, y ya estamos terminando y ya unos 5 o 10 minutos más, y luego ahí charlamos con quienes tengan preguntas. El conde de Molk tiene un texto, bueno, en un texto bélico de hace algunos años se recoge una frase en el que él dice lo siguiente: y ante todo, caballeros, recuerden que órdenes que pueden ser malinterpretadas serán malinterpretadas. En efecto, nuevamente, la litigación es un sistema de comunicación. Estamos utilizando sistemas de comunicación y lo que yo quiero es que mi mensaje se escuche, se comprenda y se interprete de la manera que yo espero que suceda. Entonces, si esto es así, como considero que lo es, si estamos hablando de las audiencias como instrumentos de comunicación, todo litigante debe saber que existen muchos factores que le entorpecen. Por ejemplo, audiencias. El juez está dirigiendo la audiencia de prisión preventiva y cuando está interviniendo el fiscal, de repente viene su asistente, le habla al oído algunas cosas que tiene que firmar de repente. Muy bien. Ahí hay problemas de comunicación, porque el mensaje que está transmitiendo una de las partes no va a ser recibida de manera correcta por el interlocutor. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Para terminar, debemos tener presente, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Y por eso es que les decía, los invito a reflexionar desde un punto distinto a las clásicas técnicas de litigación. De repente podemos decir, miren, la psicología me puede servir para ir identificando algunos problemas que pueden tener los operadores del sistema de administración de justicia, abogados, fiscales y jueces. Y esto funciona así. Cuando yo hablo con ustedes, cuando yo me dirijo a ustedes en una audiencia también, que es un sistema de comunicación, el juez codifica. Esto es, la información que yo le estoy proporcionando tiene que y va a formar una huella de memoria en él. Y ahí vienen los problemas de percepción. Seguramente lo que está percibiendo el juez no es necesariamente todo lo que yo le estoy diciendo. Selección. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada de guardar información, de seleccionar información. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahora seguramente no nos va a dar mucho el tiempo, pero si es que reconocemos que nosotros tenemos límites en cuestiones de la codificación del suceso, de la información que le estoy transmitiendo, esto va de la mano con qué cosa. Tengo que ser breve, porque mayor cantidad de información el juez no va a poder seleccionar y guardar toda la información que estoy diciendo. Y ustedes seguramente me dirán, sí, pero para eso las audiencias se graban en audio y video o en audio nada más. Sí, claro, pero aun cuando se graben, el juez va a tener que seleccionar porciones de información. Interpretación e integración. Esto es cómo es esa información que le estoy dando se codifica
luego cómo se retiene. El paso del tiempo deteriora las huellas de memoria, sin duda, y cómo se recupera. Y en este caso, cómo recuperará el juez esa información a través de su decisión. Y ahí podremos decir si es que la información que ha salido y ha sido discutida en la audiencia es información recuperada de manera adecuada. Por eso es que, por ejemplo, todavía sigue vigente la curva de Ebbinghaus, que está relacionada al olvido. Mientras más tiempo pase un discurso, un recuerdo, lamentablemente más posibilidades de olvido va a tener. Y ahí, y con esto voy a ir cerrando, tenemos lo que se conocen como efectos desde un punto de vista de psicología. Dos profesores de la Universidad de Santiago de Compostela de España tienen un texto bastante interesante sobre Ali Gómez Fraguela y nos dicen, hay que tener presente los efectos de primacía y recencia. Algunos autores le dicen primacía e inmediatez. Efecto de primacía. Nosotros, en este caso el juez, tendrá mayor facilidad de recordar la información presentada en primer lugar. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo primero que dé o lo primero que diga en una audiencia, de repente en el primer elemento de discusión, los graves y fundados elementos de convicción, de repente al momento que discuta sobre la proporcionalidad de la medida, al momento que discuta sobre el peligro procesal, etcétera, lo primero que diga va a ser, desde un punto de vista psicológico, captado con mayor facilidad. Y esto está relacionado con el efecto de primacía. Pero lo último que diga, efecto recencia o de inmediatez, va a tener una tendencia a mejorar la información, de recordar mejor la información presentada en último lugar. Esto se explica de esta forma. Mientras más va pasando el tiempo, el interés lamentablemente va decayendo. Pero lo último que yo diga, por cuestiones de tiempo, va a ser lo que más fácil puedo recordar. Entonces, si esto lo traslado de la psicología a la litigación, puedo, por ejemplo, trabajar aspectos relacionados a el orden en cómo presento mis argumentos, los más importantes de repente al inicio, al final, de repente puedo utilizar un lema y nuevamente son algo que uno podría decir, pero eso no era solo para los alegatos, apertura, clausura, no, en realidad no, el lema es importante en cuanto nos posibilita o nos abre el camino para que se pueda recordar y entender de mejor manera los argumentos que estamos diciendo. Y finalmente, el tiempo. Estamos viendo audiencias maratónicas, audiencias que duran horas y horas, discusiones que duran horas y horas, discusiones que duran días y días, cuando en realidad podemos empezar a trabajar en realizar exposiciones mucho más breves. En Francia y luego en Colombia se desarrolló un concurso llamada Mi tesis en 180 segundos. Y el ejemplo, y más bien discúlpenme, y lo que este concurso abordaba era que los que habían trabajado una tesis de maestría o de doctorado, por ejemplo, de ciencias, tuvieran la capacidad de resumir esa tesis en 180 segundos y explicarla. ¿Cuántos son 180 segundos? 3 minutos. Ahora, yo no les estoy diciendo que eso significa que en las audiencias de prisión preventiva duren 180 segundos. No, lo que les estoy diciendo es, si estamos hablando de técnicas de litigación oral y sabemos ahora que los recursos de atención son limitados, que existen problemas de comunicación en estos actos interlocutorios, entonces empecemos a trasladar la información de manera mucho más breve y mucho más concisa. Porque mayor cantidad de información va a generar menos posibilidad de comprensión de toda la información en su conjunto. Y eso, queridos amigos y queridas amigas, son algunas aproximaciones al litigio desde una perspectiva distinta. Espero, no sé, por lo menos haber generado algo de expectativa sobre ello. Ahí me encuentran en mis redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube. En YouTube tengo un canal donde voy subiendo videos relacionados a temas de litigación oral, psicología del testimonio, pruebas, ciberdelitos, y están todos ustedes invitados. Dicho esto, y justo había programado para 50 minutos, si son 50 minutos, Lex, y ha durado 50 minutos la exposición, quedo a su disposición para absolver las dudas que, si es que existieran, de lo que he dicho en esta exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la brillante ponencia, doctor Elías
doctor Ricardo Elías Puelles. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, para lo cual se invita a los participantes